Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy nos desplazamos a la Torre Emperador en Madrid para entrevistar a Andrea Liboreiro, CEO de Elanta. Con ella hablamos sobre qué papel juega el mercado mayorista de fibra en el sector teleco español. Soy Manu Gea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya con nosotros a Andrea Liboreiro, CEO de Elanta. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, fenomenal. Nosotros te damos las gracias también por recibirnos aquí. Veis que estamos en las oficinas de Elanta y, bueno, no lo veis ahora, pero voy a insertar un plano porque tenemos unas vistas a Madrid, estamos en la Torre Emperador, que son un privilegio, la verdad, Andrea. Pues Así la verdad es que, una chulada de oficina para trabajar y da muchísimo gusto. pues muchísimas gracias por recibirnos aquí, la verdad. Y si te parece, empezamos ya. Fenomenal, cuando quieras. Pues empezamos, como siempre, conociéndote un poco más y a través de tu trayectoria profesional. Tú eres abogada y siempre has ejercido la abogacía, o casi siempre, si no me Sí, equivoco, en el sector telco, en operadoras. ¿Cómo se vive esto y, sobre todo, cómo llegas hasta el puesto que estás ahora, que es CEO de Elanta? pues mira, yo por retrotraer un poco mi trayectoria, pues nací en Vigo a principios de los 80. Siempre fui una niña muy buena estudiante y me encantaba hacer deporte. Y bueno, pues en el año 99 me dieron una beca para estudiar en Hong Kong, en un colegio muy parecido al que ha ido la reina, bueno, la princesa Mm, Leonor, pues ella en Gales y yo pues el equivalente en Hong Kong. A partir de ahí, pues yo era una niña como muy enfocada en ciencias puras, pero ahí me cambia un poco la perspectiva, y me voy a estudiar Derecho después de terminar Hong Kong a Londres, Derecho inglés y Derecho español. Después de Londres, como buena estudiante, me liceo con matrícula de honor, me hago un máster y ahí pues empiezo un poco a enfocar mi carrera hacia el mundo de telecomunicaciones. Primero empecé en Prisa Radio como abogada ujú. y más adelante pues entré en Telefónica, primero en la parte como más digital y después en la parte que es lo que más me apasiona hacer, que es en la parte de money, en compra-venta Claro. de empresas, ¿no? En el 2018 pues Antan, y luego hablamos un poquito de la historia de Lanta, compra la antigua Ufinet y paso a ser secretaria general pues, del grupo que luego se llama Lintia. Ujú. Y pues yo siempre fui una abogada muy enfocada a negocio, entonces después de hacer pues de ser secretaria general paso a ser también directora de Money del grupo, y cuando Antan vende una parte del grupo Lintia, pues después de hacer muchas operaciones de Money y yo de conocer muy bien la compañía, pues me nombran consejera delegada de lo que ahora se llama Elanta con el cambio de marca. Ajá, y ahora de Elanta, queremos profundizar precisamente en ello, en la compañía, porque os definís como un operador, bueno, el operador neutro mayorista, Es verdad. líder en número de clientes conectados. Bueno, queremos que nos cuentes un poco qué significa ser un operador neutro Uh-huh. de fibra, mayorista, y cuáles son las claves del éxito en este sector. Vale, pues mira, yo creo que para entender un poco lo que es un operador neutro mayorista hay que como desgranar un poco la definición, ¿no? Ajá, Primero, ¿qué es un operador? Pues al final un operador es un prestador de servicios de telecomunicaciones, conectividad a internet, telefonía fija, telefonía móvil. Un operador puede ser tanto mayorista como minorista. El mayorista, que también se llama wholesaler, pues al final es el operador que presta servicios a otro operador para que dicho operador preste servicios a un cliente final, un usuario, una persona física, que pues una persona física o una empresa. Pues el ANTA es precisamente un operador mayorista, contra lo que es un operador minorista que simplemente presta servicios al cliente final, ya sea una empresa o una persona física. Y luego el punto más importante de la definición es qué es la neutralidad, ¿no? O sea, qué ajá. es un operador neutro. Pues al final la neutralidad implica abrir la red de una forma como agnóstica pues a todos los operadores, con un punto pues muy relevante para que los operadores puedan usarla, por supuesto, yo creo que con un punto relevante que es, o diferencial, que es que el titular de esas redes no compite
con los operadores que las están utilizando, ¿no? Entonces, pues en España, operadores de FTTH neutros mayoristas, los más relevantes son Onivia, Elanta, y luego con menor volumen pues estaría Asteo, ¿no? Y yo creo que para entender un poquito más el concepto, pues por ejemplo, si tú coges un operador como Bluevia, oye, ¿por qué Bluevia no es un operador neutro? Pues Bluevia es un operador mayorista, pero no es neutro porque está participado o controlado por uno de los principales operadores de telecomunicaciones, que es Telefónica. Y pues por ejemplo Adamo, pues Adamo es mayorista y minorista y por tanto no puede ser neutro porque compite dentro de su propia huella con los propios operadores clientes a nivel mayorista, ¿no? Entonces, pues Elanta ahora mismo es el operador neutro mayorista con el mayor número de clientes conectados, 625.000 clientes en una huella de 2,9 millones de hogares. Estamos presentes en 711 poblaciones en 38 provincias. Y bueno, pues un poco yo creo que la historia, un poco como de éxito, las claves del éxito de un operador mayorista, yo creo que esto lo he hablado otras veces, es responder a 4 preguntas, ¿no? La pregunta primera de qué es cuánto, la pregunta de cómo, la pregunta de dónde y la pregunta de quién. Entonces, la primera pregunta, que es el cuánto, indica, o sea, qué número de hogares pasados o qué número de unidades inmobiliarias tienes en tu huella. ¿Por qué el cuánto? Pues porque tú tienes que tener un volumen relevante para de verdad poder ofrecer soluciones significativas o soluciones reales al operador retail que quiere utilizar tu huella. La segunda pregunta es el dónde. Pues oye, yo tengo que tener una huella en unas poblaciones como operador mayorista que tengan un nivel o un perfil socioeconómico que a mí me permita tener una alta rentabilidad tanto en penetración, cuántos clientes acceden a la huella, como en ARPU. En ARPU al final es un concepto como un poco técnico que es, oye, ¿qué dinero genera para una empresa un cliente conectado durante un periodo de tiempo? A la vez también yo tengo que tener el cómo, ¿no? Oye, pues yo tengo que tener unas redes que sean pioneras desde el punto de vista tecnológico, o sea, tener una tecnología realmente de vanguardia. Entonces necesito, pues oye, una red FTTH que tenga un backhaul de primera calidad, que tenga una tecnología XGS-PON que dé 10 gigabits por segundo simétricos y que además pueda ofrecer perfiles pues tanto residenciales como perfiles corporativos. Además, tengo que tener muy claro que tengo que tener una tecnología, estar siempre a la vanguardia. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora pues con Huawei o de la mano de Huawei hemos ya hecho un test comercial de velocidades de 50 gigabits por segundo, ¿no? Y luego, dentro también de ese cómo, tienes la parte neutra de la que hablábamos antes, porque al final ser un operador abierto para todos, pues te vuelve como mucho más atractivo para el potencial cliente. Y luego el último, que yo creo que es el más importante de todos, que es el quién, ¿no? Al final, tú como operador de infraestructura, está fenomenal que tengas una huella con un volumen muy relevante de hogares pasados, pero de nada te sirve si esa huella tú no la comercializas. Entonces, el quién hace referencia a tener una cartera diversificada de operadores que me permita, pues al final, que esos operadores tengan muchos clientes conectados y al final que tengan la capacidad de seguir creciendo orgánicamente. Yo creo que la respuesta a esas 4 preguntas es la clave del éxito de un operador como Elanta, ¿no? Y yo creo que al final, pues, como Elanta ha llegado a convertirse en el operador con el mayor número de clientes conectados, pues es una historia que o sea, nosotros sí que vivimos desde el principio, porque cuando pues Antan compra Ufinet, que al final era una compañía pues, de fibra oscura con algo de capacidad en el 2018, pues al final lo compra, hacemos unas primeras operaciones muy relevantes en fibra oscura, que son con la fibra de Endesa y la fibra de Iberdrola, pero en el 2019 nos damos cuenta que tenemos pues al final un área poco desarrollada de FTTH, pues de los antiguos PEBAs, que eran unas subvenciones estatales. Y bueno, pues empezamos a ver también, justo también en el 2019, que hay un sector muy atomizado de operadores locales con una fórmula de éxito extraordinaria. Pues la gente que al final tenía un éxito comercial muy basado en un enfoque local, con una cercanía al cliente, ¿no? Con contenidos muy locales. Y pensamos, y yo creo que aquí sí que fuimos pioneros,
oye, ¿por qué no creamos una compañía de infra donde aportemos todas esas redes de los operadores locales, mejoremos esas redes, mejoremos la calidad de esas redes, mejoremos su tecnología y podamos hacer a los operadores locales crecer con una oferta mucho más atractiva, ¿no? En eso, insisto, fuimos pioneros, primero hicimos las operaciones directamente nosotros con los operadores locales, luego un poco más tarde ya de la mano de Abatel y Escom, que fueron nuestros principales partners, y a partir de ahí, pues entre 2019 que empezamos la primera hasta 2024, hacemos 137 operaciones de money, y pues pasamos de un volumen pues de 21.000 clientes conectados a 635.000 clientes conectados, pasamos de un volumen de 150.000 hogares pasados a 2,9 millones de hogares pasados, y pasamos pues de 2 millones de facturación a 80 millones de facturación. Claro. O sea, ha sido una historia, yo creo que aparte de éxito, súper bonita, pionera y pues muy agradable de vivir, la verdad. Salpicabas un poco a lo largo de tu respuesta de la evolución esos cambios que había habido pues en todo este recorrido, tanto en el tuyo como el de la compañía. Nos centramos ahora en el ahora del sector teleco. Vemos que efectivamente hay muchos movimientos, muchos cambios, y queremos que nos respondas cuál es el papel que juega en ellos pues un operador neutro mayorista como es el ANTA. Vale. Pues mira, yo creo que ustedes han hablado en otros podcasts, al final España es un país líder en cobertura de FTTH. Yo creo que el último informe que publicó el Ministerio, que fue además hace poquitos días, el Ministerio de Transformación Digital, pues ya tenemos una cobertura pues que alcanza casi el 95%, de los cuales el 92% ya ofrece una velocidad por encima de 1 giga. Pues en cobertura móvil, en 5G, pues estamos también en una cobertura en torno al 92%, ¿no? Al final tú tienes no solamente un país con mucha cobertura y además con mucha capilaridad, sino con unas redes de muy alta calidad y muy competitivo. Primero tienes una primera tanda de operadores nacionales muy relevantes como son MasOrange ahora, Vodafone y Telefónica. Luego tienes la irrupción en el sector de otros operadores como Digi o como Abatel, que al final le han dado al usuario la capacidad de acceder a una oferta pues muy variada y con una muy buena relación calidad-precio. Entonces yo creo que esto ha derivado pues, que en la actualidad estemos viendo como dos movimientos. Por un lado, un movimiento de consolidación en el sector retail, o sea, los operadores están confluyendo entre ellos con el fin de mejorar o conseguir eficiencias de costes. Y luego, por otro lado, yo creo que siguiendo un poco la tendencia europea y también con esa visión que nosotros tuvimos hace unos años, estamos viendo que cada vez más los operadores nacionales pues tienden a separar o empiezan a separar sus activos de infra de sus activos, de su parte más retail, ¿no? Y yo creo que el porqué de esto es porque la valoración de una compañía retail no es la misma en una potencial salida o venta que la de un múltiplo de salida de una operación de una compañía infra, y por tanto pues al hacer esa separación el retailer lo que consigue es financiación para seguir creciendo y una compañía infra como nosotros pues lo que conseguimos es fondos de inversión que al final pues inviertan en activos que generen pues ingresos recurrentes a muy largo plazo. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses en el sector es precisamente eso, una mayor concentración del mercado retail y seguramente pues más aparición de esas empresas de infra, consecuencia de la separación de los activos de las propias operadores nacionales, que al final pues también tiendan o vayan a tender a confluir. Pues pasamos ahora a la parte de gestión de talento, vale. el Telco Talent. Entendiendo Telco, todo el que trabaja en el sector teleco, aunque no sea pues técnico, como ingeniero, como tú y yo somos Telco Talent también. Empezamos por una parte de mujer y de liderazgo. Vale. Tú eres mujer, CEO, los datos siguen diciendo que sois minoría y queremos saber tu experiencia en este sentido. Vale. Esta pregunta que me la han hecho otras veces, yo siempre digo, a mí es una pregunta que me da un poco de rabia, ¿no? Porque yo es verdad que yo, pues a nivel directivo, nunca he visto ninguna diferencia entre ser una mujer CEO o ser un hombre CEO, ¿no? Yo a lo largo de mi vida profesional, en todas
¿no? En todas las empresas que he estado y en las diferentes categorías, pues yo al final he visto personas. Claro. He visto personas súper capaces, personas menos capaces, personas brillantes, menos brillantes, con más talento, Claro. con menos talento, pero personas, ¿no? Y entonces a mí, en el entorno actual, me cuesta mucho entender que la razón por la que alguien pues vaya a ocupar un puesto directivo es porque hace falta más personas de ese sexo, ¿no? O sea, al final, lo que una persona necesita un equipo para formar parte de un equipo directivo, para ser CEO de una compañía, pues, saber gestionar talento, tener capacidad de gestión, tener una serie de habilidades que no tienen una identidad o un sexo determinado, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que al final, imagínate la frustración de llevar muchos años trabajando y bueno, pues habiéndote esforzado mucho y habiendo sacrificado, y que realmente todo quede reducido a que pues has llegado a ocupar un puesto de dirección porque eres una mujer, o no has llegado a ocuparlo porque eres un hombre y en este momento se necesitan más mujeres, ¿no? Luego, yo también, esto es una experiencia como muy mía, yo siempre digo que la experiencia de uno no anula el hecho de que existan otras experiencias diferentes en el mercado, ni las hace más ni menos, ¿no? Yo en toda mi carrera profesional, primero, he tenido muchas mujeres jefas, entonces pues no he tenido ese sentimiento, esa sensación del techo de cristal que se habla muchas veces, ¿no? Yo pues en Prisa Radio, Marisol Sagún es ahora la directora de toda la Secretaría General de Prisa Radio, Cristina Fernández, que fue mi directora de Manei en Legal en Telefónica, pues era la secretaria general del Consejo de Exolum, Mariluz Medrano, que fue la directora o la vicesecretaria general de todo el grupo Telefónica cuando yo pues todavía era muy junior. Sí, sí. Entonces yo nunca, no sé cómo explicar, o sea, yo nunca he sentido la presencia de ese techo de, oye, pues no voy a llegar, o me cuesta llegar, o me siento menos representada o menos apoyada. Incluso en un mundo del M&A, que a mí me encanta, pero es verdad que es un mundo que sigue siendo pues como muy masculino, tampoco nunca he sentido que si algo no lo he hecho ha sido porque, o no he llegado, ha sido porque era mujer, ¿no? A mí siempre me ha gustado, y esto para mí es muy importante, competir contra los mejores, que me gestionen los mejores y gestionar a los mejores. Entonces, para mí el talento de verdad no tiene género. Esa es la idea, ¿no? Que al final vaya en función de lo que comentas, talento, brillantez y en igualdad de condiciones. Exactamente. Pues comentabas también el tema de gestión de talento, que los líderes, salpicabas un poco me parece, Sí. los líderes deben de saber gestionar ese talento. Háblanos un poco de eso, ¿cómo gestionamos el talento? Y sobre todo en un mercado como el nuestro, mercado de trabajo me refiero, que es competitivo, vemos que faltan profesionales telco y técnicos en general. ¿Cómo hacemos desde el liderazgo y la buena gestión del talento que se cree un compromiso con el proyecto? Pues mira, vaya por delante que yo creo que primero es mucho más fácil dirigir una compañía pequeña que una compañía mucho más grande, eso por descontado, y también es mucho más fácil liderar cuando la compañía va bien. O sea, cuando la compañía va bien, ser un líder y generar compromisos es mucho más fácil que en los momentos donde la compañía pues pasa dificultades, ¿no? Entonces, con esto en mente, yo creo que para mí hay como dos claves, ¿no? En el liderazgo, hablando de liderazgo y compromiso, ¿no? Luego por supuesto hay otras patas, ¿no? Pero para mí, primero, en el liderazgo hay una parte fundamental que es liderar con el ejemplo. Yo creo que, o sea, tú tienes que tener como mínimo las mismas actitudes y compromisos que esperas de la gente a la que diriges, y para mí eso es fundamental. Y luego hay una cosa que yo denomino que es liderar con mecha, ¿no? Y para mí mecha se compone de meritocracia, se compone de empatía, se compone de honestidad, de confianza y de autocrítica. Y si quieres, vamos poquito a poco viendo cada uno de ellos, porque para mí eso sí que es como muy importante, ¿no? Y para mí el primero y el fundamental, sobre lo que pivota todo y sobre todo sobre lo que hay que dar ejemplo, es en una gestión desde la honestidad, ¿no? Y esto, que parece muy fácil, pues mira, al final la honestidad pasa por decir la verdad, evidentemente siempre desde el respeto, ¿no? Pero una verdad, pues la verdad, aunque duela, ¿no? Y en el contexto actual que nos movemos y hemos virado hacia no radicalismo, pero hacia un políticamente correcto exacerbado, pues las cosas molestan, y entonces cada vez más molesta pues decir la verdad, ¿no? Y al final, pues yo, esto que lo hablo también últimamente mucho, pues joder, nos dicen es que al final somos cada vez más libres. Y yo no lo creo, yo creo que cada vez somos menos libres, porque en este contexto, pues más de no decir por sí,
pues yo creo que hemos perdido pues cierto nivel de cercanía, cierto nivel de frescura, ¿no? Cierta capacidad de decir las cosas, pues, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que como líder yo creo que es súper importante hacer partícipes a la gente del equipo de una forma como muy realista, de oye, en qué momento está la empresa, cuál es el plan estratégico, si se están cumpliendo los objetivos, si se está pasando por un momento delicado. Ajá. Y también cómo está el equipo, oye, lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, te estás equivocando, por aquí no vayas. Entonces yo creo que en esta gestión, esta gestión honesta, lo que hace al final es saber, la gente sabe pues para qué está trabajando, con qué fin, que su trabajo importa, pero que también impacta. Entonces al final tú generas compromiso, pero un compromiso desde la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que esto al final pues hace que la gente esté mucho más comprometida. Yo creo que dentro de esta honestidad, y esto también es más fácil hacerlo en compañías más pequeñas, yo huyo mucho de las estructuras piramidales, ¿no? Porque al final los mensajes que tú quieres trasladar, al fluir hacia abajo, pues pierden claro. esa permeabilidad y al final, pues un nivel junior pues termina como muy alejado de lo que es el día a día de la compañía, ¿no? Luego, pues en segundo, yo, ¿no? que como segundo pilar, para mí es la confianza. Al final yo creo que la gestión desde la honestidad te ayuda a generar ambientes de confianza, porque tú tiendes a fiarte de la persona que te cuenta la verdad. Y la confianza, ¿por qué es importante? Pues la confianza es muy importante, sobre todo en momentos delicados que la gestión de la compañía necesita confidencialidad. Y que tú, para poder decir la verdad, tienes que saber gestionar que el equipo sepa que esto es confidencial y no puede salir hacia afuera, ¿no? Luego, pues hay un punto muy importante para mí que también es la empatía, y es, oye, entender al otro y también que el otro me entienda a mí, ¿no? Y al final uno como directivo no tiene que olvidarse pues que fue junior, que tuvo los miedos de un junior, que tuvo los miedos de un gerente, que quiso pues evidentemente llegar a un punto determinado, etcétera. Y también, pero también creo que es importante hacer ver a los miembros de tu equipo que tú al final pues también sigues siendo, tienes tus propios miedos, tus propios malos días, te equivocas. Y bueno, pues al final lo que hay que evitar también es no confundir empatía con buenismo, o sea, entender al otro no quiere decir que el otro tenga razón, sí. Y esa diferencia es clave, ¿no? Luego el otro punto para mí sería la autocrítica. Yo creo que como líder pues uno al final tiene que saber no decir, oye, me equivoqué, pero o sea, no me equivoqué, no en el plural majestático este de no, nos hemos equivocado, no, me equivoqué. O sea, me equivoqué, la he cagado, lo he hecho mal, debería haberlo hecho de otra manera, porque yo creo que tu propia autocrítica también ayuda a que el propio equipo tenga capacidad de desarrollar su propia autocrítica, ¿no? Y yo creo que pues al final en ese trasladar en donde tú te has equivocado tiene que venir un poco como acompañado de, oye, en esto me he equivocado, ahora esto lo voy a solucionar y aquí voy a evitar que esto se repita, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la autocrítica tiene que venir pues también acompañada pues de un plan de acción y no caer un poco como en el victimismo este de me equivoqué, lo siento, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, ¿no? Claro. para mejorarlo? Y yo es una frase que me quedó muy de Federer, del discurso que se ha visto mucho en redes, ¿no? de la Universidad de Dartmouth el otro día, que decía, oye, un punto es un punto, termina el punto, lo has perdido, empiezas con el siguiente y pues te enfocas en él y en hacerlo bien. Y yo luego creo que ya el último punto para mí sería, os he dicho ya, sería la meritocracia, perdona. Uh-huh. Y la meritocracia quiere decir, yo creo muchísimo en la gestión de los equipos, creo muchísimo en el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. En la recompensa del esfuerzo. Yo creo que para que una persona genere compromiso, tú tienes que dejar de desarrollarle, que se desarrolle, sí, sí. Y en ese desarrollo yo creo que es muy importante recompensar el esfuerzo. Entender que si yo me esfuerzo tengo una recompensa y que eso no sea una máxima, ¿no? O sea, que sea una realidad. Uh-huh. Y al final pues no siempre puedes compensar con una subida salarial, pero bueno, hay otras formas de compensar, un reconocimiento público, una formación, pues varios métodos, ¿no? Y en este ejercicio de la meritocracia, por ejemplo, a mí hoy en día me cuesta mucho, por ejemplo, en el ámbito deportivo, esta nueva normativa, ¿no? De que todos tengan que jugar el mismo número de minutos con independencia de cómo hayas entrenado. Uh-huh. A mí eso me cuesta porque al final, oye,
tú al final, si entrenando bien o mal vas a jugar el mismo número de minutos, pues al final desincentivas el esfuerzo. Oye, yo si entreno mucho y lo hago muy bien, pues jugaré más minutos que aquel, pues bueno, pues que ha tenido una mala semana, he entrenado un poquito regularmente. Yo creo que con ese conjunto de la mecha y el liderazgo con el ejemplo, yo creo que se puede pues generar compromiso de los equipos. Mencionabas también el desarrollo y las formaciones Sí. y quería profundizar en este tema porque, bueno, desde luego para nosotros es clave el aprendizaje continuo. Vale. El continuous learning es uno de nuestros valores y quería saber cómo valoras, bueno, qué importancia le dais en el ANTA a seguir formándose y seguir aprendiendo de un sector que se está evolucionando todo el rato. Pues mira, primero yo creo que el aprendizaje continuo es importantísimo a lo largo de la vida profesional de uno, primero para desarrollarte tú, para que se desarrolle el equipo y para gestionar mejor las compañías o trabajar mejor en ellas, ¿no? Y sí que creo que el aprendizaje tiene como varias ramificaciones, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por un lado tienes el aprendizaje sectorial y a mí esto me resulta súper importante en el día a día y más en un sector como el nuestro, que es como muy telco, que es estar muy al día de lo que está pasando, ¿no? O sea, estar muy al día y hay muchas formas de hacerlo. O sea, tú puedes leer pues desde la prensa, yo creo, desde un punto de vista como más crítico, sí. Porque no todo lo que se publica, como todos sabemos, pues no siempre es verdad. Entonces hay que hacerlo pues, con un análisis o con un ojo más crítico. Puedes leer pues, los informes de la CNMC, del Ministerio, que son pues, luego pues, los informes que publican varias empresas del sector tecnológico con mucha generosidad. Y pues combinar un poco eso con también las opiniones que pues, emite la gente en LinkedIn, que pues, hay gente muy brillante que da su visión del sector. Entonces ese punto sectorial combinado seguramente con pertenecer a digitales o a QTEL o a OTEC te da una visión del sector que es clave en tu día a día, porque tú para poder trabajar bien tienes que saber lo que está pasando. Luego un segundo punto para mí es seguir aprendiendo de tu profesión. Pues, claro. Si eres abogado, pues seguirás aprendiendo, pues ahora que está muy de moda, los retos legales en el IA. Ajá. Si eres ingeniero, pues qué viene después del 5G, ¿no? Y al final ese aprendizaje es necesario, y muy especialmente, yo creo que es necesario en todas las áreas, ¿no? Pero especialmente en el mundo tecnológico, porque si no te quedas muy atrás. Claro. Y ese aprendizaje de profesión, yo creo que llega un momento de tu vida que se hace más transversal y entonces pues empiezas a gestionar pues planificación, gestión de proyectos o gestión de equipos. Y luego lo combinas con otras dos patas para mí, una que la que yo creo, por ejemplo, que yo he fallado y que si volverían a hacer, seguro que si estudiase Derecho volvería, o sea, haría Derecho y Finanzas, porque hay una parte fundamental para entender la evolución de una compañía que es entender o tener una base financiera, claro. Para entender los KPIs, el performance y demás. Entonces yo creo que eso pues, se puede hacer en cualquier momento, pero si empiezas desde el principio, pues luego te es más fácil. Y luego hay unos pilares básicos de la compañía que son pues, compliance, sostenibilidad, privacidad, que todos los años hay que hacer, junto con prevención de riesgos, pues un refreshment. Entonces tenemos pata sectorial, pata profesional, luego tenemos una pata que para mí es fundamental y mucho más en el sector tecnológico, es el aprendizaje de idiomas. Sí. Es decir, al final yo he visto a gente, pero brillante, Manuel, o sea, brillante, no progresar porque no hablaba inglés. Claro. Cada vez más, y además en un mundo telco donde cada vez hay más fondos de inversión que participan en compañías tecnológicas, pues al final el reporting se hace en inglés, incluso el reporting semanal, el reporting mensual, sí. Muchos de los contratos ya se hacen en inglés, las entrevistas se hacen en inglés, y al final si tú no lo hablas bien, el problema es que proyectas una imagen mucho más pobre de ti mismo de lo que tú eres. Es decir, si tú eres un brillante ingeniero que tienes que ir a contar a un consejo, pues no sé, pues un informe NIST, y resulta que no eres capaz de hablar bien, pues al final lo apaga. Sí. Te apagas a ti mismo y apaga, pues a lo mejor un resultado que has tenido brillante. Y creo que ese aprendizaje de inglés tiene que venir acompañado ahora más en saber trabajar en entornos multiculturales. No se trabaja igual en todos los países, en Otare lo sabéis porque trabajáis transnacional o transfronterizo, pero en el caso de una empresa tecnológica, pues al final no se trabaja igual en un país que otro y hay que aprender, ¿no? Y luego, por último, yo creo que sería ya un aprendizaje, lo que yo llamo aprendizaje como adicional, que es, oye, aprender lo que realmente te gusta. Oye, me gusta hacer surf, aprendo a hacer surf, porque cualquier cosa que aprendas fuera del trabajo te da herramientas nuevas
Está en claro. tu aprendizaje diario. Y luego, que también es algo que también fomentamos mucho aquí. Y después, por último, ya es más el aprendizaje personal. Oye, yo en cualquier nivel de mi carrera profesional tengo que seguir aprendiendo. Tengo que aprender pues, a gestionar mi ego. Tengo que aprender a gestionar que fracaso y que también tengo éxito. Y que ni el fracaso dura eternamente, ni el éxito dura eternamente. Y que al final luego y aprendo oye, a compartir ese éxito con el resto del equipo. Entonces, al final, ese aprendizaje personal es muy importante para tener como un 360, ¿no? Pues nada, Andrea, estamos llegando ya al final de este capítulo. Lo vamos a cerrar, como siempre, con unos tips finales. Y a ti te preguntamos, en este caso, ¿qué le dirías a alguien que está empezando su carrera profesional, que quizás no sabe qué le va a deparar, pero que tiene ilusión por ver qué camino sigue? Mira, yo creo que, o sea, yo si tuviese que decirle a alguien ahora mismo ¿no? qué es lo que debe esperar de su carrera profesional o cómo enfocarla, yo creo que lo primero que le diría es que haga algo que realmente le gusta, si puede, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Porque al final es muy difícil, o para mí a mí me flipa trabajar, a mí me encanta lo que hago, o sea, a mí me encanta hacer M&A. Y al final es muy difícil tener éxito si lo que haces pues no te gusta, ¿no? Entonces para mí eso es como el primer tip, oye, si tienes que hacer algo que realmente te guste. Luego el segundo tip es entender realmente que, oye, para llegar en tu carrera profesional, para llegar lejos, uno tiene que ser consciente de que uno se puede llegar siempre. O sea, yo soy una firme defensora de que trabajando duro puedes llegar a donde te propongas siempre. Pero para trabajar, o sea, para llegar tienes que tener en cuenta, uno, que se tarda, ¿no? Que además de tardar, pues es un proceso duro y que hay que renunciar a cosas y que eso, uno tiene que hacer un ejercicio muy honesto consigo mismo de si está dispuesto a hacerlo. Y hay gente que está dispuesta y gente que no le apetecerá, pero no pasa nada. Pero lo que hay que realmente ser muy consciente es que hay que trabajar mucho durante mucho tiempo y con pues, cierto nivel de frustración Claro. para poder llegar. Y a mí hay una frase que me gusta mucho, mucho de Steve Lauder que decía, oye, yo no llegué aquí ni deseándolo ni esperando, llegué trabajando. Ajá. Luego lo tercero que le diría, yo creo que a una persona es que no queme etapas. ¿No? Al final, o sea, todas las etapas tienen su punto. O sea, ser junior tiene su punto, tu primer ascenso es un puntazo, la primera vez que tienes que ir a reportar un consejo tiene un... O sea, cada parte, cada momento hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutar de cada etapa, no intentar quemar, no intentar adelantar etapas, que es algo que evidentemente hemos intentado hacer todos en nuestra carrera profesional y pues nos ha salido regulinchi, ¿no? Y luego, por último, yo sí que diría que hay que correr riesgos, ¿no? O sea, al final, a lo largo de tu carrera profesional tienes que equivocarte, tienes que sufrir, tienes que llorar y al final, ¿no? Como decía Zuckerberg, que lo ha dicho muchísima gente a lo largo de sus etapas directivas, es pues que no hay mayor fracaso que no correr riesgos. Eso sí son un poco los tips así que diría en base a mi experiencia. Genial, Andrea, pues muchas gracias. A Y ahora vosotros. sí, llegamos al final de este capítulo. Pues nada, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y a vosotros y vosotras nos dirigimos como en cada episodio, os animamos a seguirnos en las redes sociales de la compañía para estar al tanto de las noticias del podcast y de Optar en general. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.